Hola a todos. El Evangelio que hoy vamos a meditar es muy conocido seguramente para muchos de los cristianos. Es el Evangelio que narra la curación de un ciego en Jericó, de nombre Bartimeo, es decir, más bien es el apellido, es hijo de Timeo. Jesús llega a Jericó en su camino hacia Jerusalén, llega con sus discípulos. Jericó se encuentra a poco más de 20 kilómetros al noreste de Jerusalén. Es la última etapa del camino hacia Jerusalén. Se encuentra situada la ciudad en un valle fértil, el valle del río Jordán. De hecho, muchos habitantes de Jerusalén tenían allí una segunda residencia e incluso el rey Herodes tenía un palacio cerca de aquellas corrientes y manantiales de agua fresca en aquel valle tan fértil. Jericó es una ciudad conocida, una ciudad bíblica. Es la primera ciudad que encontraron los israelitas cuando, terminado la travesía del desierto, entraron en la tierra prometida. Pero también es una tierra, una ciudad maldita, porque cerraron las puertas al pueblo de Dios. Y entonces, como se narra en la Biblia, en el libro de Josué, el pueblo de Israel dio 7 vueltas a las murallas de Jericó y a la séptima se vinieron abajo todas las murallas y pudieron entrar destruyendo toda la ciudad. Además, ese camino de Jericó a Jerusalén, Jericó está en una zona de una gran depresión a más de 800 metros por debajo del nivel del mar, mientras que Jerusalén se encuentra muy alto, a más de 700 metros. Ese camino de Jericó a Jerusalén era muy peligroso en la época. Estaba lleno de criminales, de salteadores del camino que asaltaban las caravanas, los que viajaban por aquella carretera. De hecho, Jesús ambienta en ese camino de Jericó hacia Jerusalén esa parábola suya del buen samaritano, de aquel hombre que había sido asaltado por unos maleantes en el camino, que lo habían apaleado, le habían robado y lo habían dejado medio muerto en el camino, y que fue asistido por un samaritano que se acercaba por allí. Ahora Jesús llega a Jericó, se está acercando a Jerusalén, donde va a celebrar con sus discípulos la Pascua. Este es el último episodio que narra el Evangelio de San Marcos antes de contar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por lo tanto, tiene un significado especial este episodio. De hecho, el comienzo del viaje de Jesús a Jerusalén comienza en Galilea y comienza en Betsaida, donde tiene lugar la curación de otro ciego, una curación gradual, porque el ciego iba recuperando la vista poco a poco, cada vez viendo con más claridad. Se narra en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos y ahora estamos al final del capítulo 10. Esta curación del ciego Bartimeo en Jericó de alguna manera cierra como si el evangelista San Marcos hubiera querido enmarcar el viaje de Jesús hasta Jerusalén entre dos grandes curaciones de ciego. Es como queriendo expresar que Jesús ha venido a traer esa luz al mundo, a abrirnos los ojos a esa realidad nueva, completamente distinta y superior y más grande, a esa luz que puede iluminar nuestra vida de una manera distinta, para que podamos ver con más claridad y podamos ver más en profundidad lo que tiene que ser nuestra vida, lo que tiene que ser la vida de un cristiano,
porque en definitiva el cristiano es aquel que ve con los ojos de Dios, es aquel que ve su vida y la vida de los demás con la luz de la fe, con la luz de la mirada de Dios. Al salir de la ciudad de Jericó, con sus discípulos y mucha gente, porque era eh, los días previos a la Pascua y había mucha gente, muchos peregrinos que se dirigían a Jerusalén, se encuentran con un mendigo ciego que se llamaba Bartimeo, dice San Marcos. El nombre en arameo eh, es hijo de Timeo. Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, como tantos otros mendigos seguramente en aquel mismo lugar, un lugar a lo mejor ancho en el camino para que pudieran ser vistos por aquellos peregrinos que se dirigían a Jerusalén y recibir algo de limosna que les ayudara en su vida. Jesús pasa por allí y este hombre, al oír que era Jesús de Nazaret, siente en su corazón eh, movimiento de una fe, de una confianza, de una ilusión. En su corazón había un gran deseo, era ciego, no podía ver, necesitaba la ayuda de los demás. Y de hecho dice el Evangelio que estaba sentado al borde del camino, es decir, es la imagen clara de aquel que está al margen de la vida, sentado al borde de un camino, cuando un camino es para andar, cuando un camino es para caminar, para que te lleve al lugar a donde quieres ir, a donde esperas ir. Esa imagen de un hombre sentado al borde del camino nos hace ver con claridad la situación en la que se encontraba de necesidad y de marginación, de incapacidad, de estar fuera de lo que es el movimiento de la vida, o sea, de una vida paralizada, de una vida que no tenía futuro, que no tenía perspectiva. ¿Cuántas veces esta es la imagen también de la humanidad, en cierto modo, que, que no encuentra sentido a su vida, que está como paralizado, que se sale del camino, que no sabe bien ni a dónde va ni dónde está, y que de alguna manera es incapaz de dar un paso en la dirección justa de su vida? Y Bartimeo, al oír que en ese bullicio de peregrinos que se arremolivaban alrededor de Jesús y que salían de la ciudad, entonces en su corazón se alumbra una luz de esperanza. Y entonces empieza a gritar con todas sus fuerzas, porque no sabe muy bien por dónde está Jesús, si está cerca, si está lejos. Y empieza a gritar diciendo: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Es una, es una oración extraordinaria. Primero le llama por un título, Hijo de David, que, que para un israelita tiene un significado muy importante. El Hijo de David es el título del Mesías, del Mesías prometido por Dios para restaurar el reino de David, un reino mesiánico, por lo tanto, un reino lleno de las promesas de Dios, una restauración de un reino que traería paz, que traería salud. De hecho, es importante tenerlo en cuenta porque una de las promesas que se asociaban a la llegada del Mesías, por lo tanto del Hijo de David, era que los ciegos recobrarían la vista. Por lo tanto, este ciego, al dirigirse a Jesús con este título, Hijo de David, estaba expresando toda esa esperanza, toda la esperanza del pueblo de Israel
y en definitiva de toda la humanidad, del corazón de cada uno de nosotros, de encontrar una vida en plenitud, de que los cojos andarán, los ciegos verán, los que están necesitados encontrarán una vida nueva, todo aquel enfermo recuperará la salud, un reino nuevo, un reino definitivo, un reino de paz, un reino de plenitud, de felicidad. Y a continuación, hijo de David, llama también a Jesús por su nombre. Es la única vez en el Evangelio de San Marcos que alguien se dirige a Jesús así, con su nombre eh, como se le conoce, como fue anunciado por el ángel a la Virgen, a San José. Jesús, Yoshua, es Dios el que salva. Yahvé que salva. Ese es el nombre de Jesús. Y Bartimeo lo llama así, dando también manifestación, expresando abiertamente ese anhelo profundo en su corazón de que quiere ser salvado. Y a continuación, ten compasión de mí. Esta es una oración muy frecuente que aparece muchas veces en los salmos. En los salmos, en la oración del israelita que se dirige a Dios en tantas ocasiones siendo consciente de su miseria, siendo consciente de su necesidad, de que él no puede, de que necesita a Dios. Y entonces, para mover el corazón de Dios, se dirige al Señor diciéndole, ten compasión de mí. Es una oración frecuente en los salmos y por lo tanto muy frecuente en la oración de los israelitas. Y Bartimeo se dirige a Jesús también así, como utilizando una oración de los salmos, una expresión de los salmos. Ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Por lo tanto, aquí vemos ya a un ciego, Bartimeo, que ve mucho más de los que están alrededor de él y que tenían los ojos sanos y que iban alrededor de Jesús y tal vez iban siguiéndolo, iban acompañándolo, pues con curiosidad humana, porque Jesús ya tenía fama, era conocido, y entonces se acercaban a él, pero no por un interés más allá de la curiosidad, del estar cerca de una persona, pues hasta cierto punto famosa, pero que no tocaba sus corazones, que no se sentían implicados, que no se sentían llamados a una transformación de su vida, precisamente al estar cerca de Jesús. En cambio, este ciego que no veía, sin embargo, ya ve en Jesús mucho más que todos aquellos que estaban sanos. Ve que Jesús es el Hijo de David, es decir, el Mesías. Ve que Jesús es ese Yahvé que salva. Ve que Jesús es aquel a quien hay que dirigirse pidiéndole que tenga compasión. Es decir, que es Dios compasivo, Dios que se acuerda de ti, que piensa en ti, que se compadece y que se abaja y viene hasta ti. Precisamente porque Jesús estaba rodeado de tanta gente que no tenía un interés especial más allá de la curiosidad, es lo que hace que esa gente, esa multitud que rodeaba a Jesús, intenten acallar la voz de este ciego. Y por eso dice el Evangelio que muchos lo increpaban para que se callara. En el camino de acercamiento a Jesús, cuando una persona se acerca a Jesús, por desgracia, hay siempre muchas dificultades. Y entre esas dificultades, por desgracia, están todos aquellos que, aun estando cerca de Jesús,
sin embargo, son un obstáculo para acercarse a Jesús. Y lo impiden de muchos modos, a veces con su comportamiento, con su falta de fe, con su falta de entrega, con su incoherencia, con su modo de vivir la vida cristiana llena de tibieza, llena de rutina, de abandono, con esos descuidos en el trato con el Señor, con esa poca delicadeza en el trato a los demás, con esa falta de fe a la hora de tomar decisiones en su vida, tomando decisiones que contradicen la fe. Y sí, son decisiones y son modos de vivir que hoy se llevan, que hoy están de moda, que hoy todo el mundo, como se dice, lo hace así y lo vive así, pero que en el fondo no reflejan la fe y están cerca de Jesús y seguramente se proclaman a sí mismos cristianos y hombres de fe y mujeres que siguen al Señor, pero en definitiva se convierten en una muralla alrededor de Jesús, en una pared que impide a otros que quieren acercarse a Jesús y por culpa de ellos no se acercan. Ojalá el Señor no nos permita, nos libre de, de este terrible pecado, de impedir que otros se acerquen a Jesús, de ser nosotros los culpables de que otros se alejen del Señor. Que nos dé el Señor la gracia de vivir una vida cristiana coherente, o por lo menos de intentar luchar y cuando caemos pedir perdón, arrepentirnos y acercarnos al Señor con humildad, de seguirlo con humildad, de ser humildes de verdad, de saber que si el Señor no nos ayuda, si no nos da la gracia, nosotros no podemos hacer nada, por nosotros mismos poco podemos hacer. Necesitamos siempre esa ayuda del Señor que nos sostenga, que nos anime, que nos lleve hacia adelante y que los demás vean también a veces en nuestras caídas y en nuestras debilidades, que vean nuestro arrepentimiento, que vean nuestro deseo de mejorar, de acercarnos más al Señor, de tener más fe, que vean también la alegría de seguir a Jesús, que es lo más grande. Toda esa multitud increpaba a Bartimeo. La palabra que se utiliza para increpar es la misma que utilizaba Jesús cuando se dirigía a los endemoniados, ¿no? Los increpaba al demonio, es decir, una especie de exorcismo para que se alejara. Es una palabra fuerte. Y aquí esta multitud intenta acallar la voz de este ciego para que Jesús no lo oiga. También esta gente representa a todas esas voces que se levantan cuando alguien decide acercarse al Señor. Son las voces de la mundanidad, las voces de la sensualidad, las voces de la pereza, las voces de la tentación, las voces del desánimo. Sí, pero ¿dónde vas si tú no puedes, si tú no eres capaz? Si con la vida que tú has llevado, con la vida que tú llevas, no puedes acercarte a Jesús. Son voces que vienen del demonio, que intenta apartarnos de Jesús y que intenta apartar a tanta gente de Jesús. Voces de mundanidad, voces de sensualidad, voces de pereza, voces de orgullo, voces de la soberbia o de la vanidad. ¿Y qué hace el ciego frente a estas voces, frente a esta multitud que le manda callar y que le impide acercarse, impide que Jesús lo oiga? Bartimeo lo que hizo fue gritar más fuerte todavía: Hijo de David, ten compasión de mí, con más fuerza, con más vehemencia, con más empuje, para que Jesús lo oyera de verdad, para romper esa muralla de silencio, ese círculo de ambiente contrario que impide
el que nuestra voz llegue hasta Jesús y nos oiga. Y Bartimeo clama más fuerte. De alguna manera, Bartimeo se parece también a aquella mujer sirofenicia que el mismo evangelista San Marcos nos cuenta en el capítulo 7, que iba detrás de Jesús pidiéndole la curación de su hija, que tenía un demonio malo que le impedía vivir. Y los discípulos le mandaban callar. Y entonces, hasta que al final se acercan, porque la mujer seguía detrás de ellos, seguía gritando, seguía clamando, seguía suplicando: Jesús, cura a mi hija. Hasta que Jesús entonces se detiene y la llama. Aquí también Bartimeo insiste, llama fuertemente, clama, suplica con más fuerza. Es una oración, un ejemplo de oración fuerte, de una oración perseverante, de una oración con fe, con humildad, pero con fe, con esa, con esa fuerza del que ha descubierto que Jesús es la salvación, de que Jesús es la esperanza, de que Jesús es la luz, de que todo nos viene de Él. Y por eso su oración cada vez es más fuerte. Qué ejemplo tan grande para nosotros, para nuestra propia oración, para no desanimarnos ante la primera dificultad, para seguir perseverando, para seguir clamando y suplicándole al Señor, que nos oye verdaderamente, siempre, en todo momento. Y entonces dice el Evangelio que Jesús se detuvo en su camino, consiguió detener a Jesús, que se parara, que se detuviera en su camino y que se fijara en él. Y dijo: llamadlo. Es significativo, ¿no? Jesús podría haberse acercado él personalmente, pero aquí también nos ha querido dejar una enseñanza para nosotros y para los cristianos de todos los tiempos. Jesús le dice a sus discípulos, los que estaban más cerca: llamadlo. Es decir, id vosotros, acercaros vosotros a Él. No seáis esos que le impiden acercarse a mí. No, vosotros veis, tenéis que aprender, tenéis que acercaros a todos aquellos que están al borde del camino, todos aquellos que se han quedado fuera, todos aquellos en los que nadie se fija, en los que nadie piensa en ellos, porque no valen para nada, porque no sirven, porque la sociedad los rechaza o los descarta, como dice el Papa Francisco. Todos aquellos que son despreciados, todos aquellos que no cuentan, que no valen, que no tienen esperanza, que ya no pueden esperar nada. Vosotros, acercaros, llamadlo, traedlo, que venga aquí, pero sed vosotros, porque a partir de ahora tenéis que ser vosotros los que os detengáis en el camino y acudáis a aquellos que están al borde del camino, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que han dejado de creer y por lo tanto han dejado de esperar, aquellos que llevan una vida desordenada, una vida destructiva para sus propias personas, aquellos que se han alejado de Dios. Llamadlos, que vengan, que se acerquen a mí, que soy la luz, que soy la esperanza, dice Jesús. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Son 3 verbos. Ánimo, porque las dificultades son grandes para acercarse a Jesús. Hay mucha oposición. Levántate, no te quedes ahí postrado, no te quedes en el suelo, no te quedes sentado, no te quedes echado por tierra. Levántate. Utiliza el Evangelio una palabra griega que es la misma que se utiliza para describir la resurrección de Cristo, que fue levantado de entre los muertos. Es decir, resucita, vuelve a la vida, una vida nueva. Y que te llama, dicen, que te llama. Es decir, te llama a ti personalmente. No llama en general, no. Te llama a ti, Bartimeo,
te llama a ti Andrés, te llama a ti María, te llama a ti José, nos llama a cada uno de nosotros, personalmente, a ti personalmente. Y dice el Evangelio que Bartimeo soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Es decir, describe la reacción de Bartimeo con tres verbos que se corresponden a los tres verbos que describen la acción de aquellos que habían acudido a llamarlo, de los discípulos que lo llamaban. Le habían dicho ánimo y entonces él soltó el manto. El manto es lo que le protege de la lluvia, lo que le protege del frío, es su posesión, es la riqueza que le queda, es seguramente donde recogía las limosnas que le daban y cualquier cosa con que le ayudaban. Y entonces suelta el manto, le habían dicho ánimo y él con un gesto de entrega, de desprendimiento, es decir, de soltar todo aquello que forma parte de su vida pasada. Eh, el hábito, el vestido viejo, el que ya no sirve, ya no te sirve el manto viejo, porque ahora con Jesús vas a tener una vida nueva. Es curioso porque en los primeros tiempos los cristianos, cuando se acercaban al bautizo, había un gesto que era el de desprenderse de sus ropas viejas para simbolizar esa vida de pecado que habían vivido hasta ahora, esa vida de pecado que tenían que dejar atrás, porque ahora iban a ser en el bautismo revestidos de Cristo, con esa vestidura nueva, blanca, que hoy también representamos en el bautismo con la vestidura blanca que se le pone al niño recién bautizado y que representa esa vida nueva. Entonces Bartimeo sabe que va a recibir una vida nueva, entonces suelta toda su vida pasada, quiere desprenderse de ella, quiere dejar atrás sus pecados, sus infidelidades, su falta de amor, su orgullo y su soberbia. Y entonces lo suelta todo. A continuación le habían dicho, levántate. Y entonces él da un salto, es decir, no solamente hace caso a lo que le han dicho, sino que va mucho más allá en su expresión, en su reacción. Levántate y él inmediatamente da un salto, porque ya no tiene por qué estar allí echado por tierra. Ya no tienes que vivir arrastrado, ya no tienes por qué vivir en esa parálisis espiritual. Ahora ya tienes que saltar a esa vida nueva. Y le habían dicho que te llama, y él entonces se acercó a Jesús. Jesús entonces, cuando lo tiene delante, le dice, ¿qué quieres que te haga? Es la misma pregunta que le hizo, lo hemos recordado en el Evangelio del domingo pasado, la misma pregunta que le hace a los discípulos, a los hijos de Zebedeo. ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué quieres que Él te haga? ¿Qué es lo que tu corazón desea de Jesús? ¿Qué cosas? ¿Cosas materiales? ¿Una vida tranquila, pacífica, serena? ¿Comodidades? ¿La salud? ¿Qué es lo que esperas de Jesús? Bartimeo le contestó la respuesta justa, Rabbuni, que recobre la vista. Primero lo llama con un apelativo que denota un gran afecto, porque Jesús era conocido como maestro, rabí, pero Rabboni es maestro mío, es decir, es un apelativo mucho más cariñoso, mucho más íntimo, más familiar, que recobre la vista. La palabra griego para recobrar, que se traduce por recobrar, es una palabra griega que literalmente, anablepo, quiere decir mirar hacia lo alto, mirar hacia arriba.
Es decir, no mirar hacia abajo, no mirar a las cosas bajas, sino que Él quiere, Señor, que mire alto, que mire hacia arriba. Es decir, que tenga otra vida, que tenga otra esperanza. Eso es lo que le pide. Recobrar la vista en realidad no traduce el significado exacto de lo que Bartimeo le está pidiendo. Una vida nueva, pero una vida verdadera, una vida auténtica que mire hacia arriba, ¿no? Que tenga esperanza. Y Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Lo mismo que le respondió a tantos y a tantos de aquellos a los que había curado. Tu fe te ha salvado. No solamente te ha curado la ceguera, sino que lo ha salvado. Y de hecho, dice el Evangelio y termina con esta frase, y al momento recobró la vista otra vez, miró hacia arriba y lo seguía por el camino. Esto es. Bartimeo pedía esa vida nueva y ahora la ha encontrado. Esa vida nueva es seguir a Jesús por el camino. Ahora ya no está al borde del camino, ahora ya no está sentado, ahora ya puede recorrer el camino, pero con Jesús, no cualquier camino, no, el camino de Jesús. Ser discípulo de Jesús, vivir con Jesús, vivir para Jesús. Eso es tener fe, eso es mirar hacia arriba, eso es ser curado y ser salvado. Sabiendo que ahora Jesús se dirige a Jerusalén y en Jerusalén va a entregar su vida. En Jerusalén le espera su pasión, su muerte y su resurrección. Y por eso Bartimeo ahora, discípulo ya, que ha recobrado la vista, que ha mirado hacia arriba, que ya ve más allá, entonces recorre el mismo camino de Jesús. Ya puede seguirlo. Qué alegría tan grande seguir a Jesús. Qué alegría tan grande vivir la vida, cada día, tu vida de cada día, tus circunstancias, tus tareas, tus obligaciones, todo lo que es lo que haces, tus deberes, toda tu existencia, las personas que te rodean, todo aquello que forma lo que es tu vida diaria. Qué alegría poder vivirlo siguiendo a Jesús, caminando con Él, recorriendo el mismo camino de Jesús, con esa nueva luz de la fe que te hace ver más allá de las apariencias, más allá de las cosas que suceden. Allí está Cristo esperándote cada día.